Muy bien. Bueno, en el día de hoy, ustedes con Mónica estuvieron viendo las dimensiones, ¿no? Recuérdenme el tema del lunes pasado, porque hoy vamos a ver cultura, entonces lo vamos a relacionar, ¿sí? Estuvimos viendo... Perdón. Edkin. No. Ah, ustedes vieron Edkin, perfecto. Edkin y Bernstein también. Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, siguiendo la línea, pero para poder trabajar el tema del concepto y los elementos de una cultura organizacional, hoy vamos a trabajar concretamente el tema cultural, ligado, por supuesto, al análisis organizacional. Los objetivos... Hay alguien que no tiene el micrófono silenciado, ¿puede ser? ¿O seré yo? No, capaz que fui yo, disculpe, que lo abrí para hablar y después no le paro. Perdón. Está bien, Nicolás. Gracias. ¿Sí? Bueno, ahora también, cuando lo abran, pueden abrirlo, pueden intervenir, ¿sí? No se preocupen. Pueden hacerlo así, y si quieren hacer alguna pregunta durante el desarrollo de la exposición, va a ser una clase hoy más bien expositiva, ¿sí? Hoy voy a hacer una presentación yo, pero esto no significa que ustedes no puedan participar, al contrario, ¿sí? El que quiera pueda. No sé si ustedes ven en reacciones allí, pueda levantar la mano cuando quieran participar, o directamente me pueden encender la cámara, si quieren. O sea, está permitido encender la cámara, les recuerdo, ¿sí? Así que los que quieran encenderlo pueden hacerlo. Es mejor a veces, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. Lo que sí, identifíquense bien con el nombre y apellido correcto, porque después tomo la foto para tener en cuenta, ¿no?, quienes estuvieron, por cualquier cosa, no es por una cuestión así estricta, pero como para saber, ¿no?, quiénes participaron de la clase o no, etcétera. Bueno, a ver, cuando ustedes, de alguna manera, como analistas, ¿ustedes recuerdan nuestra primera clase? ¿Sí? El concepto de análisis organizacional, ¿sí? Después tuvieron también el tema del rol del analista. ¿Recuerdan todo eso? Primera, segunda clase. Sí. Muy bien. Bueno, una de las variables fundamentales, pero que atraviesan a toda organización, es la cultura organizacional, ¿sí? Y aquí va la pregunta, ¿sí? ¿Qué es cultura organizacional? No sé si quieren participar, quiénes quieren de alguna manera decir lo que entendieron hasta el momento por cultura. Puede ser que esté relacionado con el tema de valores, usos, costumbres que identifican a una organización en este caso. Sí, eso es así, ¿sí? Muy bien. Digamos, si vos me decís esto, yo te lo acepto, ¿sí? Hay otras definiciones, dado que, digamos, el concepto de cultura es bastante complejo, ¿sí? Es un tema que, digamos, con el tema de cultura vos podés estar hablando también de un... A veces hay gente que habla de cultura como un corpus de obras intelectuales, ¿sí? Artísticas, ¿sí? De obras intelectuales y artísticas. Otros hablan como un proceso de desarrollo espiritual o intelectual, ¿sí? Pero hay una tercera acepción, que es la que nosotros más vamos a trabajar, que tiene que ver con los valores, las costumbres, las creencias y prácticas simbólicas en virtud de la cual viven hombres y mujeres, por ejemplo.
Y también podría ser una cuarta, ¿sí? Como una forma de vida en su conjunto, como puede ser la cultura polaca, por ejemplo, la cultura latinoamericana, ¿no? O la cultura estadounidense, la cultura brasilera. Pero bueno, de todas maneras, esto no es para, esto, digamos, no es el concepto que nosotros vamos a dar de alguna manera del concepto de cultura, dado que nosotros lo vamos a ceñir, ¿sí?, al concepto de cultura organizacional para poder entenderlo mejor, para poder comprenderlo, pero está bueno, ¿sí?, comentarles de que a veces es compleja el significado y que por ahí lo pueden encontrar con otros significados acerca de cuál sería, digamos, el concepto de cultura, ¿sí?, que cada uno está estudiando, ¿no? Y esto se va a reflejar en los comportamientos, por supuesto, ¿no?, en las costumbres. Por eso está bien, esa es una buena aproximación la que has hecho, Nicolás. ¿Alguien más quiere comentar algo? Tiene que ver también con el lenguaje, la manera de expresarse, cómo se relacionen. Bien, ¿cómo se relacionan las personas? Exacto, con Sí, una mentalidad, una formación. Entonces, si lo bajo a un plano más común, ¿no? No tan de la organización, tal vez. sí, también, claramente, claramente. Bien, bien. Y también podría ser cómo se muestra hacia afuera, ¿no? Sí, cómo se ve desde afuera, ¿no? ¿No? Cómo se ve, porque a veces uno, digamos, quiere mostrarse de una manera, pero en realidad se muestra de una manera, pero es de otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, sí. O sea que la esencia sería el cómo uno es, ¿sí? La esencia de una cultura. El comportamiento de la empresa y de los empleados hacia la empresa y hacia el exterior también. Claro, bien. Por eso les estoy preguntando, porque acá estamos ante diferentes niveles de la cultura. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. O sea, a ver, por eso yo les preguntaba, ¿qué es cultura? Y por ejemplo, les podría hacer una segunda pregunta. ¿Qué es lo primero que ustedes observan cuando ingresan a una organización, tanto sea para hacer un trámite, trabajar, estudiar, comer, leer, ¿sí? Comer, leer, bueno, leer depende, pero si ustedes ingresan a un restaurante, ¿qué quiero decirles? Si ingresan a una universidad, si ingresan a una librería, si ingresan a una oficina pública, si están en una multinacional, si están en un hospital, ¿qué observan? Algo que puede ser común a todas estas organizaciones. La imagen, el aspecto dice puede Natalia. ser. Sí, La imagen, la infraestructura, dice Natalia, Roxana, y decía también el aspecto. ¿Quién más decía el aspecto? Profesor. El trato, claro, no solamente de las personas, sino uno ve no solo la imagen del edificio y demás, sino cómo lo tratan las personas a uno, cómo se comportan entre ellos, la forma que se transmiten los valores, digamos. Muy bien, muy bien. La filosofía a la que se orienta una organización también. Claro, lo que pasa es que nosotros vamos a tener que deducir la filosofía, ¿se entiende? No es tan sencillo cuando yo voy a una oficina, ¿sí? Como nos están diciendo ustedes, cómo se manejan los integrantes, dice por ahí otro compañero, que ahora se me fue el chat, pero esperen que lo voy a poner para poder verlo. Ahí está. ¿Cómo se manejan los integrantes entre ellos y con las personas externas? Claro, con los clientes, proveedores, muy bien, consumidores, porque no es lo mismo cliente que consumidor, ¿sí? Puede haber una diferencia en algunos casos. Muchas veces el consumidor es quien consume el servicio, pero el cliente puede ser el padre de un estudiante de un colegio privado, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de esta disquisición, lo que
lo que quería, digamos, comentarles es que, claro, claramente hay niveles, hay cosas que se pueden observar y hay cosas que no, ¿sí? Algunas de las cuestiones observables, por ejemplo, los esquemas de conducta visibles y audibles que ustedes señalaban, ¿sí? Cómo se tratan entre ellos, cómo se relacionan, el lenguaje que emplean, la tecnología, la infraestructura que tienen, los dispositivos que utilizan, cómo de alguna manera nosotros tratamos a quienes vienen a preguntarnos algo, ¿sí? Cómo observamos. ¿No les pasó nunca de ir a una organización y nadie los atendiera y los miraran como si fueran marcianos? Sí. Y entre ellos sí hablaban, reían y ustedes decían, ¿qué caso está pasando aquí? Bueno, ahí uno podría decir que poco que les importa el cliente, ¿no? En algún caso, pero por lo pronto estaríamos ante una suposición, todavía no podemos afirmarlo totalmente. Por lo que estamos viendo, por cómo se están comportando, es evidente que hay alguna cuestión que se relaciona con, digamos, para nosotros, por lo menos lo primero que podemos ver en ese comportamiento es una falta de consideración podría ser hacia el cliente, ¿no? Pero no solo los esquemas de conducta visible o de comportamiento, visibles y audibles, ¿qué más muchas veces nosotros observamos? La vestimenta, por ejemplo. También. En algunos Observamos casos... cómo están vestidos, ¿no? ¿Sí, escucho? Hay empresas que, por ejemplo, dan los uniformes o les piden cierta línea de vestimenta. O sea, que tengan, Claro. no por ahí todos iguales, pero sí que tengan una camisa, que tengan pantalones de vestir. O en algunos lugares, por ejemplo, las IPFs, que antes contrataban mucho a las mujeres, que le pedían sí o sí que tenían que usar calzas y botas ajustadas. Bien, bien. Bien, no bien esto último, porque la verdad que no me parece, pero evidentemente digo, está bien el ejemplo, porque hay en algunas organizaciones, claro. Del consumidor. No. Claro, pero bueno, eso ya es rayano en, digamos, una cuestión complicada, ¿no? Porque vos mientras esté la persona, digamos, vestida, no le podés decir cómo, salvo que necesites un uniforme por un tema médico, un delantal médico, ¿sí? Pero hubo uniformes para viajar en avión, pero no sé por qué, bueno, ese ejemplo sí, lo dijeron la otra vez también, en una clase. Sí, eso ocurrió, no sé si ahora sigue con ese tema, pero hay casos de que muchas veces la vestimenta tiene que ver con ciertos reglamentos de las empresas. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. En algunos casos es antiético, ¿sí? En algunos casos no sé cómo lo podrán tener en cuenta, pero en algunos casos hasta se divide por jerarquía. Fíjense que hay empresas donde hay gente que tiene que ir de saco y corbata, los varones y las mujeres, por ejemplo, con un trajecito, lo que fuere, ¿no? Vestidas como para, digamos, una atención formal, digamos, etcétera, etcétera. Y quizás de repente vos ves llegar a una persona de jeans, borcegos, una campera de cuero o lo que fuere, y vos decís, ¿y este quién es? Y quizás es el dueño de la empresa, que va así porque como no está formalizado su comportamiento por el rol que ocupa, o sea, es más discrecional su posicionamiento, va como quiera, a lo mejor un día va de traje, otro día va de campera, ¿no? O sea, que muchas veces el traje o la corbata no hacen al cargo, ¿se entiende? Por lo general la vestimenta no lo hace, pero depende del tipo de organización. Por ejemplo, organizaciones militares muy jerárquicas, ustedes habrán visto en la Administración General, ¿no? La línea de jerarquía de Fayol, ¿sí? Tienen claramente identificados sus galones, ¿no? Sus tiras en cuanto a
si sos oficial, si sos del cuerpo de suboficiales, pasa también en las fuerzas de seguridad. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era profesor de seminarios en la Escuela Superior de Guerra, yo iba de traje y todos los estudiantes, o sea, estudiantes era gente grande, ¿no? Gente de afuera, digamos, militares de Brasil, de Colombia, que estaban acá becados o que venían a hacer un intercambio con los militares argentinos. Yo, por ejemplo, uno de los temas que di, me acuerdo, fue la cultura organizacional, ¿no? Allí en una clase y en otra sobre neoliberalismo, de 2 seminarios. Y ahí, por ejemplo, se notaba la jerarquía de acuerdo a cuántos escudos o, digamos, medallas tenían, por ejemplo, ¿no? Y también se, de alguna manera, diferenciaba el tipo de fuerza a la que pertenecían, ¿sí? A veces era el Estado Mayor Conjunto, entonces estaban todas las fuerzas, tanto de Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay organizaciones muy jerárquicas y que se distinguen vía, digamos, un uniforme. También ocurre en las cuestiones de la salud, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces los médicos tienen un color de AMBO, como se dice, ¿no? Y las enfermeras tienen otro, el personal de mantenimiento otro, el personal de limpieza otro, ¿sí? Recepción otro, y así, ¿no? Los choferes de ambulancia otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el color también podría llegar a distinguir los roles que cada uno ocupa en la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vestimenta, de alguna manera, está marcando en muchos casos roles, en otros casos puede marcar jerarquías también, ¿sí? Esto no es que esté bien ni que esté mal, lo que estamos diciendo es qué es lo que es, ¿se entiende? Estamos viendo una realidad para poder estudiar qué es cultura y llegar a una conclusión entre todos acerca de lo que es cultura. Entonces, hasta el momento tenemos, ¿sí? Un nivel de la cultura que, según Edgar Schein, es el primer nivel de la cultura, que es el nivel de las producciones o artefactos culturales. ¿Qué es lo que se ve de la cultura? Es lo que la cultura de esa organización, ya sea una empresa, un hospital, un sanatorio, una escuela, una universidad, una fábrica, ¿sí? Me muestra, ¿sí? Es lo que surge de, digamos, lo que esa organización de alguna manera hace visible. La vestimenta empleada, los esquemas de comportamiento, o sea, cómo se dirigen entre ellos, lo que yo puedo escuchar, cómo se dirigen hacia los clientes, si hay relaciones jerárquicas o no, visibles, símbolos como grandes despachos, ¿sí? Donde uno puede pensar que ahí va alguien donde no se puede entablar fácilmente una conversación. Seguramente si uno va hoy a la Casa de Gobierno, tiene primero una valla externa, luego tiene después tiene varias cuestiones de control y seguramente no va a poder pasar, ¿se entiende? Porque ahí se denota que hay como uno ve en esos artefactos o producciones culturales, da la sensación de que está todo muy custodiado, ¿sí? Entonces, pero eso es lo que vemos. Ahora te dejo, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Lo visible, los esquemas de comportamientos visibles, audibles, la vestimenta empleada, si están con tecnología nueva o no, ¿sí? Si tienen computadoras mejores u otras, si trabajan mucho, digamos, en línea o directamente, ¿sí? Si uno puede tener una cercanía o no con la gente, o puede verlos, a lo mejor ya no puede verlos porque lo atienden a través de una cámara y sin mostrarse, ¿sí? Va cambiando todo eso. Juan, ¿vos querías decir algo? ¿Eras vos, Juan? Sí, adelante, profesor, le quería consultar, usted dijo que es el primer nivel, ¿no? El nivel cultural. El primer nivel de las producciones o artefactos culturales.
Es la que le quería preguntar, producciones o artefactos culturales. Ahí está. Así es. ¿Qué es el nivel más visible? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una superficie como una línea, ¿sí? Es el nivel que sobrepasa esta línea, que uno puede ver. Lo que está oculto, no. Lo que está más oculto estaría acá abajo, pero el nivel de las producciones o artefactos culturales estaría acá arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? Es lo visible, lo observable, ¿sí? Aquellos que nosotros podemos llegar a ver. Roxana, ¿vos querías comentar algo? No, profe. Ah, bueno, estás desmuteada. Por eso se escucha algo. Estás con. Ahí está. Bueno, no, por eso pensé que querías preguntar algo. Bien, entonces, eso diría Jane que es el nivel más visible de la cultura, ¿no? Pero después, la otra pregunta que quería hacerles, la primera ya se la hice, ahora les quería hacer otra, es decirles, a ver, ¿todos nosotros tenemos los mismos valores? No, profe, porque eso depende de un montón de factores. Por ejemplo, de los valores que nos enseñan en cada familia, cómo fuimos criados, en el lugar donde vivimos. Muy bien, claro. Incluso, profe, creo que la organización también, porque si uno se planta desde el aspecto de un empleado, uno puede pasar de una organización, no sé, estoy pensando en mi cabeza, una organización alemana súper estricta y pasas a una organización, no sé, brasilera, que es un poco más flexible con el tema de los tiempos, los horarios de reuniones. Mismo la vestimenta también puede ser. Así es. Muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a explicar un poquito acerca de eso. Claramente. Ahora vamos a explicar, porque muchas veces pueden entrar en conflicto aquellos valores individuales. Hay toda una literatura importante sobre conflicto acerca de cuando los valores individuales, o sea, los que uno trae incorporados, internalizados a través de la educación, de la familia, incluso de una cultura nacional, ¿no? Como diría Hofstede, otro autor que hoy no creo que veamos. Pero todo eso que uno trae incorporado muchas veces pueden llegar a entrar en conflicto con aquellos valores que la empresa dice sostener, ¿sí? O que la empresa dice de alguna manera aplicar en su organización, cuando tiene que resolver algunos problemas, ¿no? Y puede ser también de que acostumbrados a determinado tipo de compartir valores, ¿no? Con un grupo determinado en una organización, pasemos a otra que tiene valores completamente diferentes o formas de, digamos, tomar decisiones digamos, de manera diferente, bueno, puede ser que nos encontremos hasta adaptarnos en un momento complicadito, ¿no? Incluso puede ser hasta en un mismo presente que pueda pasar eso. Yo recuerdo, voy a dar el ejemplo autorreferido porque da para este momento, no lo tenía preparado para esto, pero a veces van surgiendo preguntas o dudas, entonces lo traigo. Miren, a mí me pasaba de entrar en una dicotomía de valores no muy complicada, pero sí en cuanto a cómo se ejercía el poder, por ejemplo, en dos organizaciones en las que trabajaba paralelamente. O sea, yo estaba trabajando en la década del 90, por ejemplo, era el director de estudios de un colegio internacional privado durante la mañana, ¿sí? En realidad el cargo era responsable de estudios, ¿sí? Era un colegio de una colectividad europea, y a la tarde era director del Centro Regional San Miguel de la Universidad de Luján, ¿sí? En otro momento también fue paralelamente rector de la Escuela Superior de Hotelería, que era privada cuando dejé el colegio por un tiempo. ¿Y qué me pasaba? Por ejemplo, en una organización, en la privada, estaba la concepción acerca de que el poder venía de arriba hacia abajo, ¿sí? Directamente.
desde el director general, el rector, después seguía yo como director de estudios, ¿sí? Esa era un poco la concepción. Se manejaban determinadas normas de comportamiento, etcétera, etcétera. Era muy formal, muy formal. En el fondo, bueno, porque se había conformado a través de ciertos valores del fundador, que creía que la formalidad era un valor a tener en cuenta en un colegio. Entonces teníamos que ir de saco y corbata. Si había un profesor que venía sin corbata, había que hacerle poner la corbata, cuando para mí la honorabilidad no pasaba por la corbata, pero sin embargo, el fundador había impuesto ciertas cuestiones, ¿sí?, que se manejaban como algo dado incluso dentro del colegio. También en la forma en que se ejercía el poder, en la forma en que, digamos, se consideraba a los docentes, a los alumnos, a los padres, por ejemplo. Los padres acá no eran aceptados como que estén permanentemente en el colegio, sino que solo se los recibía con cita previa, ¿sí? Y no se los involucraban las decisiones generales, salvo cuando se les hacía la devolución de los boletines, con reuniones de padres, etcétera, etcétera. Por la tarde yo iba a San Miguel, que era todo lo contrario, donde tenía que obtener consenso con centros de estudiantes, ¿sí?, con docentes, recibía, digamos, de forma bastante, digamos, regular, determinado tipo de conflictos, a veces porque el centro de estudiantes X quería ocupar la oficina del centro de estudiantes Y, otra porque se peleó la izquierda con la derecha, o con el peronismo, con el radicalismo, o porque, bueno, me tocó el 2001 aparte, ahí. Entonces, después el poder no pasaba, por más que yo era el director de ese centro regional, era un poder más de tipo logístico, ¿sí?, y con cierta base de poder referente, ¿no?, de acuerdo con Frenchy Raven, porque los profesores me consultaban, los estudiantes también, los no docentes me daban una mano importante. En ese momento yo trabajé bien con ellos, y estuve como 6 años, inclusive en 2 gestiones, ¿no? Con lo cual, digamos, del primer día que estuve, pensé que no iba a durar mucho, conociéndome, que a veces quiero las cosas de una manera, y bueno, pero bueno, era bastante complicado el asunto, porque yo venía de un lugar donde se decía una cosa y se hacía, a otro lugar donde a veces uno pretendía o tenía que hacer de mediador entre San Miguel y después el Consejo Superior en la Universidad de Luján, la sede, ¿no? Entonces, todo esto eran distintas culturas organizacionales, completamente distintas. Las creencias eran completamente diferentes y eran una misma organización. Por supuesto que, como dice el compañero, ¿sí?, claramente cuando uno pasa de una organización a otra, incluso, ¿sí?, yo doy clases también en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y tiene una cultura diferente a la Universidad Nacional de Luján, por más que las dos tengan un objetivo prácticamente idéntico. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si vamos a otro tipo de organizaciones, incluso públicas, incluso de la provincia de Buenos Aires, que estén localizadas cerca de la Universidad Nacional de Luján, vamos a encontrar que son diferentes, ¿sí? Porque comparten a lo mejor, sí, algo que es fundamental, que es la generación de conocimiento, etcétera, etcétera, y la transmisión del mismo, etcétera. Pero después tienen distintas formas de llevarlos a cabo, distintas maneras de relacionarse, distinto el proceso de toma de decisiones. En algunas universidades como la nuestra, los no docentes forman parte del Consejo Superior, en otras tienen voz pero no voto, etcétera, etcétera. Digo, hay distintas creencias acerca de quién puede decidir, quién no, ¿sí? Qué tipo de relación hay que tener con los estudiantes, y una relación más restrictiva en cuanto al ingreso, y por eso vemos que en algunas universidades hay examen de ingreso, o debemos atender a todos, digamos, aquellos interesados en
en cursar alguna asignatura. Esto tiene sus precios contra, ¿no? Por supuesto, todo tiene sus precios contra, todo debe ser evaluado a la hora de identificar. Pero, bueno, nuestra universidad se caracteriza por ser una universidad que, digamos, de alguna manera tiene cierta masividad en sus inscripciones, inclusive en los cursos, ¿no? Y eso, bueno, por un lado está bueno, pero por el otro a veces genera ciertas cuestiones y ciertos conflictos. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Que a veces incluso cuando uno, inclusive si uno va a una universidad privada, ¿sí? Muchas veces, aún antes de que se levanten las restricciones, el docente debía ir y dar su clase desde el local donde tenía la universidad privada la sede, ¿sí? Y no lo podía dar como lo estamos dando nosotros. Y eso tiene que ver con un tema acerca de la creencia del género humano, en que si está fuera de la organización va a darla bien, y si está, aunque esté dándola a través de una pantalla, ¿sí? Lo va a hacer mejor o peor, o por una serie de cuestiones que por ahí técnicamente les resultaban más fáciles porque no querían, no sé, algunas universidades privadas no quieren invertir tanto en, no todas, estoy hablando de una que conozco, no quería invertir tanto en artefactos, ¿no? En dispositivos o ampliar sus capacidades para la virtualidad. En cambio, la universidad pública salió como pudo, tuvimos que comprar servidores, tuvimos, bueno, que hacer una inversión importante porque no estábamos preparados para la virtualidad. O sea, la virtualidad llegó, o por lo menos este tipo de virtualidad, o por ejemplo este tipo de encuentros, pero bueno, hay cosas que no se cambian de un día para otro por más que el contexto, ¿sí? Aún hoy en día muchas veces no tenemos adaptados todas las actividades a la virtualidad, entonces pretendemos que, o pretendíamos, porque la realidad te lleva puesto, actuar con las mismas herramientas que lo hacíamos antes de la pandemia, y no podemos hacer la misma actividad práctica que hacíamos antes. Inclusive en esta materia se ve mucho eso. Nosotros en la presencialidad teníamos otro tipo, a pesar de las restricciones que tiene todo tipo de trabajo de campo, cuando es un análisis más etnográfico que clínico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el interés está puesto por parte del investigador, del profesor o de los estudiantes que tienen que hacer un práctico a pedido del profesor, y no desde la perspectiva clínica, que es la perspectiva, digamos, que cuando una empresa demanda tu intervención como analista, como consultor, te paga por ello, es porque está interesada, tiene la voluntad política de, digamos, que te abran las puertas, te den la información, que vos puedas relevar, puedas entrevistar, puedas encuestar, puedas observar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando a una empresa no le importa que vos vayas a analizarla, porque la verdad que no te llamaron, y vos vas diciendo, bueno, miren, que tengo que ir porque me manda el profesor Alberti, la profesora Palumbo, etcétera, etcétera, a hacer este tipo de trabajo, y sí, a mí que me importa, te pueden decir, ¿se entiende? Pero lo resolvíamos en la presencialidad. ¿De qué manera? Bueno, a veces hablábamos con las empresas nosotros, los profesores, a veces pedíamos una nota al director del centro, a veces pedíamos que la universidad haga algún convenio. Bueno, dependía. Depende mucho de muchas cuestiones, pero lo lográbamos. Y hacíamos, me acuerdo que cuando tenían que exponer el trabajo que presentaron, hasta lo exponían y nos mostraban los productos que tenía la empresa, nos mostraban una serie de cuestiones, por supuesto, pero para la presencialidad. Ahora con la virtualidad se complicó muchísimo, por estos motivos, porque inclusive en algunas organizaciones ya ni siquiera van a volver a la presencialidad. Me estaban contando que, por ejemplo, muchas unidades organizacionales de empresas muy grandes,
bueno, como Telecom, por ejemplo, ¿no? Cablevisión y otras, ya no vuelven a la presencialidad, prácticamente. Muchos van a tener, o sea, o una parte ya no vuelve más, van a trabajar desde sus hogares, ¿sí? O desde donde puedan, pero no van a volver más al lugar físico donde estaban acostumbrados a estar. Con lo cual va a ir cambiando un poco esta modalidad presencial pura. Esto lo podemos también traducir a los trabajos, en algunos casos, algunas tareas, que ya... Y es probable que se traduzca a la enseñanza universitaria. Ahora quisiera escucharlo al nuevo ministro, que es el actual secretario de Políticas Universitarias, que ahora pasó a ser ministro de Educación, Jaime Persic, que es egresado de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? El nuevo ministro de Educación. Así que, bien. No sé si más o menos me acerqué, ahora ya pasó, no sé, que respondí un montón. ¿Quién había preguntado? No sé si respondí, si quedó eso más o menos claro para seguir. Sí, otra cosa que también le voy a preguntar a usted, pero más que nada porque creo que tiene la experiencia y mostró el ejemplo. Se debe hacer medio difícil. Hay en otra materia donde estamos, supuestamente se llama Dirección General, y nos hablan un poco del proceso de auditoría. Entonces, me imagino que el auditor, cuando es externo, que es un consultor, debe estar en un gran dilema o debe tener alguna preparación previa del análisis organizacional o del análisis de la cultura, porque tranquilamente le puede pasar que a la mañana tenga que ir, como mencioné yo, a una empresa yanqui o alemana, donde son súper estrictos, y puede ir a una empresa con una cultura totalmente diferente, donde uno como consultor o auditor pide documentación, o dice, tengo una reunión a las 12 y la persona te cae 12:30. Y uno dice, ¿cómo me adapto a la flexibilidad de, si voy yo tarde a una reunión con un alemán o un yanqui, a las 9, yo llego a 9:10, me cierra la puerta, en cambio cuando yo voy con un brasilero, son 12:30 y yo estoy esperándolo? Debe haber miles de cosas, incluso hasta el dilema que dijo usted, ¿no? La vestimenta. Si tiene que ir el mismo día a un lugar, quizá uno va vestido porque le toca primero a la alemana, va de traje, y después cuando llega a la otra empresa los ve a todos de jean. Le doy el ejemplo porque yo trabajo en la empresa brasilera, por eso, y hace un par de años se habilitó también que en verano uno puede ir en bermuda, entonces dice, qué choque cultural, ¿no? Qué cosa de que en un lugar quedo yo bien vestido y en otro lado me van a mirar raro porque soy el único de traje frente a toda gente en bermuda porque si hace calor está habilitada. Exacto, exacto. Es un poco loco. Y ahí que necesita tener unas nociones, o sea, uno entiendo que se va adaptando solamente, y uno cuando aprende en la vida no creo que tenga que leer todo como para aprender conceptos de cómo adaptarse a diferentes culturas. Pero es necesario también algo pedagógico, algo también psicológico, como para que la persona también sepa dónde se está metiendo. Está bien, está muy bien tu pregunta. Bueno, mira, sí y no, las dos cosas. A ver, se supone que hay tantas formas de la práctica profesional del análisis o consultor, ¿sí? Que pueden tener diferentes enfoques, eso está claramente, ¿no? Depende de dónde te pares, pero por lo general son personas formadas, si no es difícil, o bien contactadas, si no es difícil que te llamen. O sea, una preparación previa siempre tiene todo el mundo, no te digo que, y más si vas a dedicarte a análisis organizacional, ¿sí? Digamos, ciertamente vas a conocer y va a ser tu expertise saber también cómo tenés que manejarte, ¿sí? En, digamos, los distintos tipos de organizaciones. Lo ideal es que estés formado para eso. De hecho, en las organizaciones, en las carreras en las que ustedes están estudiando, por ejemplo, en este caso administración, ¿sí? Licenciatura en administración, es fundamental, ¿sí? Que ustedes tengan una materia como esta, o también como la que tienen en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que se llama Sociología de las Organizaciones, ¿sí? Que es lo mismo, es muy parecida, y por eso ustedes tienen profesores acá que no todos son licenciados en administración, hay politólogos, sociólogos, se entiende, con posgrados en una cosa o en la otra. De hecho,
lo que vos decías acerca del tema del tiempo, claramente, y disculpen que dé otro ejemplo autorreferencial, cuando yo empecé a trabajar en la Universidad Nacional de Luján, en la década del 90, en el 90 más precisamente, recuerdo que me contacta un profesor, ¿sí? Que era coordinador de la carrera, y Baroselli, me acuerdo que se llamaba, ya falleció, me contacta en el Café Tortón. Ahí me dice, bueno, más o menos cuáles eran las condiciones para contratarme, a esto hace 32 años, ¿sí? Y me dice, bueno, puede ir a una reunión a la Universidad Nacional de Luján, al campus, al otro día, ¿no? Por supuesto, en ese momento no existían autopistas, como la que existe ahora la autopista del oeste, los trenes tampoco llegaban hasta Luján. Bueno, era bastante complicado el tema, ¿no? No quiero extenderme, pero era bastante complicado. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que me tomo el 52, creo en 11, ¿sí? Yo era muy joven en ese momento, estaba acá becado para hacer mi maestría, yo la hice en la Facultad de Económicas de la UBA, una de las primeras maestrías que había salido, porque no se conocía todavía 72 años, muchas maestrías acá. Y resulta que llego, ponele, a las 9 de la mañana, haciendo un sacrificio terrible, cortando clavo porque no llegaba a la reunión con el decano. Cuando llego a la universidad no estaban ni los perros, ¿sí? Lo digo literal y realmente, ni los perros, porque vieron que hay perros en el campus, que son como adoptados, ¿no? Que todos le dan algo de comer, que te dan vueltas por las mesitas, esas, cuando había mesitas. Espero que vuelvan alguna vez, ¿no? Porque ahora con la pandemia está complicado. Pero bueno, entonces llego a las 9, no había nadie. Se imaginan, menos el decano y menos, 9:30, veo a alguien con pinta de ser el decano, porque antes tampoco lo podíamos googlear, porque la gente no estaba así tan visible, ¿sí? Googleándolo no lográbamos mucho. Con lo cual tampoco había redes, por lo menos en ese momento ni hablar, ¿sí? De cómo... Ustedes no se dan una idea de que nada que ver como es ahora. Había sí celulares, pero eran como los zapatófonos de una serie de Agente 86, o algo así, unas cosas así de grandes, que yo me acuerdo que en su momento me había alquilado uno, ni siquiera comprado, alquilado. Cuando me acuerdo de eso y veo la aceleración tecnológica que pasó, me quiero morir. Entonces, el ladrillo, sí, Martín, el ladrillo, era un ladrillo. Entonces, bueno, voy, claro. Luego lo comento con una compañera y le digo, mira, me pasó esto. Y me dice, pero Pablo, dice, acá te dicen a las 9 para empezar la reunión a las 10. Claro, había una presunción básica acerca de una creencia, una presunción básica en términos de Jane, ¿no? Acerca de, en esta organización, el tiempo, ¿sí? Es algo, consideramos al tiempo algo flexible, sobre todo porque la mayoría de nuestros profesores, hasta que se forme una masa crítica de profesionales, de nuevos profesionales egresados, ¿sí? La tenemos que buscar por fuera del área de influencia. ¿Por qué? Porque la universidad había sido cerrada por la dictadura, reabierta con el gobierno de Alfonsín en el 84, y muchos profesores se habían ido, ¿sí? Otros desgraciadamente están desaparecidos, y otros se habían dedicado a otras cuestiones. Entonces, había que rearmar toda una organización nuevamente que para formar masa crítica se lleva un montón de años, ¿sí? Entonces, hasta que todo se reencauzó, se reubicó, claro, el tema del tiempo, si te pedían a vos que viajes 2 horas o 3 para dar una clase y 3 de vuelta, porque antes no, en el 52 demorabas como 2 horas y media. Yo igual iba a San Miguel, no iba a Luján. Pero digamos que no te podían, digamos, exigir cierto tipo de horarios, al contrario, hasta te daban más dedicación para que vos aceptaras dar clases. ¿Se entiende?
Sí. Porque, claro, la presunción básica era, bueno, el tiempo acá no es tan importante. Eso cambió ahora. Igual, las reuniones no empiezan puntuales a las 10, empiezan 10:15, pero algo se corrigió, ¿se entiende? ¿Sí? Algo se corrigió. Entonces, claramente, el tema del tiempo en las culturas nacionales fue trabajado por Hofstede, ¿sí? Un autor austríaco, que trabajó culturas nacionales, trabajó con indicadores de culturas nacionales como, digamos, por ejemplo, digamos, si se privilegiaban los valores más agresivos, más de ir al frente, o los valores más empáticos, más del diálogo, y él lo llamaba como un índice de masculinidad, ¿sí? En algunos países eran, en algunos aspectos, ¿no? Las culturas nacionales un poco más agresivas, más de ir al frente, en otros más empáticas, bueno. Y también trataron determinados temas, y la conclusión a la que llegan las investigaciones de Hofstede es que en realidad el tema cultural, lo que pasa con los individuos en una organización está muy impregnado por las culturas nacionales. Bueno, esto hay que también tener en cuenta que han pasado décadas de esa investigación, con lo cual ahora quizás podríamos decir de que la globalización también ha impregnado, ¿sí?, algunas cuestiones locales, ¿sí? Por eso muchos hablamos de la cuestión local, ¿sí? Cuestiones globales que tienen incidencia en lo local, pero puede haber cuestiones locales que tengan incidencia en lo global, como por ejemplo el tema de los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en la localidad de Wuhan, ¿qué pasó? Bueno, aparentemente salió el virus de la enfermedad COVID-19. Bueno, pero esto tuvo consecuencias globales. O sea, es como dice Ulrich Beck, estamos en una época donde las consecuencias de los riesgos son incalculables, porque en realidad no podemos calcular todavía este riesgo cumplido. Yo acabo de escribir un artículo ahora sobre COVID-19, riesgo cumplido y riesgos añadidos, digamos, con todas las externalidades que ha significado la pandemia, ¿no? En varios aspectos, y sobre todo en el tema de la desigualdad a nivel mundial y a nivel de América Latina. Va a salir publicado en la revista Redes Sociales del departamento, lo escribimos con una compañera que da en trabajo social, la profesora asociada Rasquia, y con una jefe de trabajos prácticos que da conmigo en Administración General en Luján. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que desde este punto de vista, bueno, pueden haber cambiado algunas cuestiones, pero aún así, ustedes habrán visto, y sobre todo Martín, si vos tenés experiencia en otras, inclusive en empresas de otras que están trabajando en otras culturas, seguramente, y por ejemplo, un día tenés una reunión con alemanes, otro día con mexicanos, otro día con chinos y otros días con brasileros, vas a ver que hay diferencias. Hay diferencias. No en todo, porque más o menos todos estamos conectados, en esto no se ve tanto, pero bueno, más allá de los horarios, que a veces hay 12 horas de diferencia, con China la otra vez estaba reunido y bueno, ahí tenían como 11 horas, creo, 11 horas. Después, bueno, con Alemania a veces, o con quien sea, ¿no? Con México hay 2 horas, con Brasil no sé si hay una, o Martín, ¿qué cantidad hay con Brasil? No, estamos iguales, profe. Ahora. Estamos iguales, ¿no? Por ahora sí, porque a veces... Con el resto de... Bueno, con Uruguay no tengo trato, pero después con lo que es Chile creo que está -1. Sí, y después la gran mayoría de lo que es para arriba, la parte andino de Perú, Colombia y México ya es -2. Sí. Que también es un tema. Y México también, claro. Sí, que también es un tema lo doy como ejemplo, pero pasa mucho, no sé, nosotros empezamos generalmente en la universidad, empezamos a cursar a las 6 de la tarde. Y a veces yo trabajo con la misma computadora, o sea, con la que trabajo estoy cursando, abro el Zoom. Claro. Y me queda el chat obligatorio, y muchas veces es un tema cultural también, que por esa diferencia horaria uno termina contestándole fuera del horario de uno a la otra persona, pero también entiende que está en un horario diferente. Para él son sus 4 de la tarde y le quedan 2 horas de trabajo. Sí, no, y a veces le contestás a la madrugada de ellos. En algunos casos. Yo la otra vez mandé un trabajo, pero era este era de un curso, de un seminario.
mandé un trabajo, pero sí, era tardísimo. Espero que no le suene al lado de la cama, digo, que lo tenga en silencio para no despertar a nadie, que no me... Pero, bueno, yendo a tu pregunta, claramente, si vos lo tenés en una misma, inclusive en una misma ciudad, en una misma localidad, claramente, inclusive con las cuestiones gastronómicas, pasa eso, inclusive empresas que vos habrás visto de que inclusive los productos son diferentes acá que los que comes en otro lugar del mundo, ¿sí? Empresas que se llaman igual, que pregonan los mismos valores, pero bueno, muchas veces tienen que de alguna manera adaptarse o tener en cuenta la cultura local, ¿sí? Sobre todo con los picantes pasa mucho. Bueno, entonces... yo les decía, ¿no? Pero claramente, o sea, quien se va a dedicar a esto, bueno, no solo tiene que, yo creo que tiene que estar formado. Sí, también Francisco dice con el sushi, sí, es verdad. Sobre todo los que somos medio torpes, ¿no? Para agarrar los palitos. Pero claramente, bueno, eso tiene que ver con lo cultural, claramente también, ¿sí? Inclusive... lo que decíamos, sí, hay que tener cierta flexibilidad que uno lo va aprendiendo. Obviamente que nada, digamos, Roma no se hizo en un día, ¿sí? Con lo cual esto lleva formación, por eso se están formando, lleva también cierta práctica, que a mí me gustaría que sea una práctica más polenta, más de ir a visitar fábricas, inclusive porque, a ver, por ejemplo, la otra vez estaba mirando una serie de artículos, había uno de un país africano, que ahora no recuerdo, no les quiero mandar ninguna zaraza con respecto al país, pero era un país africano que ellos no tenían método para trabajar, digamos, tenían como una creencia cultural el mejor método de la falta de método, ¿sí? Mientras que en algunas organizaciones, a lo mejor si no está todo planificado y previsto hasta el último detalle, como el famoso Taylor lo decía, no podías considerar la organización. Perdón, Marina, levantaste la mano y yo no, recién me di cuenta. Sí. Yo en algún momento, hace un par de años, trabajaba haciendo auditorías en proyectos, ¿no? Teníamos que ir a visitar proyectos que estaban conformados por grupos de personas y, o sea, trabajamos en todo lo que era el continente de Argentina, en todo lo que era nuestro país. Y hay veces que no hace falta ni siquiera irse del país, porque, por ejemplo, viajé a Chaco y, por ejemplo, de 12 del mediodía a 5 de la tarde no se podía ir a hacer nada. Claro. Salvo podías ir a una, tenías tiempo para ir a comer y después tenías que hacer nada durante 5 horas, porque hasta las 5 de la tarde no activaban nada, ni comercios, ni nada. Claro, el horario corrido no existía en algunas provincias y no existe todavía en algunas. Exacto, en el sur lo mismo. Hay lugares en que hasta cierto horario no se trabaja y no hay nada abierto. Y estamos hablando no solamente del ambiente privado, sino de lo público. Tienen horarios que son variantes de un lugar al otro, de una provincia a la otra, y una diferencia increíble, que a veces uno, estando acá en Buenos Aires, dice, pero si yo voy, no, pero allá no podés. Entonces pero siempre hay tratar de adaptarse en el momento. Es tan cierto esto, tan claro lo que estás manifestando. El otro día me pasó, miren, el otro día con 2 colegas dimos una charla en el Congreso Latinoamericano de Administración que se hizo en la Universidad Nacional de Misiones, así, digamos, presencial virtual, digamos. Estamos presentes, pero a través de esto, de la plataforma esta de videoconferencia, ¿no? Y bueno, en un momento sale uno a hablar del liderazgo, un dueño de una empresa, y habla sobre el liderazgo desde el punto de vista de Goleman, bueno, un trabajo que yo critiqué en esa sesión, ¿no? De buena forma, pero lo tuve que criticar. Pero más allá de eso, en un momento hablaban del analfabetismo en ciertos lugares de Misiones. Y una compañera mía, que es consultora del Ministerio de Educación de la Nación, dice, ¿cómo es eso? Porque ella trabaja con provincias. Y lo que me cuenta es que muchos directores de educación provinciales, ¿sí?
tapan algunas cosas, no las cuentan. Y que realmente, no es que las tapen, sino que a veces no las visibilizan. Después se pueden ver en las estadísticas, pero que no las visibilizan cuando explicitan la problemática con Nación, por ejemplo. Entonces digo, entonces después nos quedamos charlando un poco sobre esto y dijimos qué digamos, capital céntrico, ¿no? Digamos que somos, ¿no? Estamos en este centrismo de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia, ¿no? En general, por lo menos de lo que es el Gran Buenos Aires, y no nos fijamos, ¿no? A veces estamos con esa cultura de creer algunas cuestiones, ¿no? Y realmente desconocemos algunas cosas, damos por supuestas ciertas cuestiones. Bueno, y esto les pasa a los gobiernos muchas veces, que no se dan cuenta en qué situación están y después vienen las sorpresas, ¿no? O por lo menos no leen la realidad. Para poder liderar una organización o para poder analizar una organización, hay que saber leer el contexto. Pero no solamente leerlo es metafórico, ¿no? Decir, bueno, en lo político pasa esto, en lo económico tal cosa, ¿no? Bueno, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, no solamente hay que saber qué es leer lo que está pasando, ¿sí? Sino también tomar las decisiones adecuadas para hacer frente a lo que está pasando. Una cosa es encontrarte con un ambiente estable y otra es con un ambiente hostil, dinámico, ¿sí? Donde si no tenés margen de maniobra te pasan por arriba. Incluso me ha pasado de ir y me dijeron, no, vos no venir a controlar nada. Bueno, porque, a ver, acá les quiero hacer una breve aclaración, ¿sí? Nosotros en realidad, los consultores o analistas no se consideran auditores, ¿sí? ¿Está claro? Nosotros no trabajamos con ambientes de control. Nosotros trabajamos ni con determinadas cosas. Nosotros lo que hacemos es, a pedido o a demanda de la organización o de los miembros con poder de la organización, que son los que toman la decisión política y son los que te van a pagar, porque nadie trabaja gratis, ¿sí? Deciden, ¿sí? Consultarte a vos por tu prestigio, por contactos, porque se supone que has trabajado en tal especialidad o en tal otra, o porque, digamos, conocés del tema organizacional, o porque te especializás en algo de... Me lo han planteado, o sea, nosotros hacíamos auditorías de compras se les subsidiaba a organizaciones y ellas armaban proyectos y teníamos que ir a verificar la compra de las máquinas, materia prima, la cantidad de personas que están trabajando. Claro, eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Claro, nosotros vamos por una demanda, acordamos un proyecto, ¿sí? De trabajo y acordamos un límite de tiempo, ¿sí? Que puede ser después negociado, conversado con las partes, para mejorar, ¿sí? O resolver las tensiones o contradicciones que se dan al interior de la organización y que afectan su eficacia y su eficiencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Y que, digamos, esas tensiones pueden generar conflictos, baja de productividad, problemas sindicales, cuestiones con los recursos humanos, que a veces pueden estar, de alguna manera, pueden derivar de cuestiones de las variables no controlables, pero relevantes, como son las variables medioambientales externas, ¿sí? O pueden ser por conflictos internos. Y con todo eso va a tener que ver la cultura. ¿Por qué? Porque esos valores de los que hablábamos, de que no todos tenemos los mismos valores, muchas veces en las organizaciones tampoco esos valores están asentados. ¿Se imaginan cuando nace una organización? ¿Sí? Los valores son por lo general los que les trata de imprimir el fundador, los que trata de, digamos, acerca de, bueno, el fundador tiene una idea acerca de la naturaleza del género humano, el género humano es bueno o malo por naturaleza, bueno, si lo considera un holgazán por naturaleza, como era la visión de la escuela clásica o tradicional, ¿sí? Seguramente va a haber muchos dispositivos de control, yo voy a tratar de que esté en un horario determinado y que se vaya en un horario determinado,
y aunque no tenga nada que hacer, tiene que estar a las 7:30 de la mañana porque tiene que marcar tarjeta y tiene que irse a las 6 de la tarde. O sea, se fijan más en eso que en el resultado, por ejemplo, ¿sí? Digamos, administran por normas, por reglamento y no tanto por resultados, producciones o desempeño, ¿sí? Que podría ser a través de un plan de desempeño, de un plan anual de producción o bianual o lo que fuere. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, a veces en las organizaciones no están todavía esos valores muy fuertemente asentados. Tienen que ser comprobados con la realidad interna o con la realidad externa, a ver si dan solución a nuestros problemas, a los problemas que tiene la organización. Supongamos, hay un conflicto interno, 2 compañeros se pelean y se agarran a trompadas, ¿sí? Bueno, probablemente acá hay 40 participantes en este momento, cada uno tendrá su idea, ¿sí?, de lo que se debería hacer. A lo mejor, supongamos que son, que están a cargo, que son sus colaboradores y ustedes están a cargo y tienen la capacidad y la autoridad por la función que están cumpliendo, ¿sí?, de sancionarlos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podrían hacer ante este caso, por ejemplo? Indagar la causa que llevó a eso. Bien, por ejemplo, Nicolás es el jefe y nunca había ocurrido esto en la organización, una organización nueva, ¿no? Y Nicolás decide indagar la causa. Yo, para curarme en salud, elijo sancionarlos, ¿sí? ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Nicolás o yo? Yo creo que... Y pueden tenerla cualquiera, porque claro, depende de la postura. Pero algo hay que hacer, ¿o no? ¿O van a dejar que se sigan pegando? No, por supuesto que algo se va a hacer, pero poniendo la infracción, por así decirlo, conseguís un castigo, pero no evitás que se vuelva a repetir, porque no sabés cuál fue el motivo que desencadenó en eso. O sea, yo consultaría la causa para evitar que vuelva a suceder y obviamente una especie de castigo, de infracción. Nicolás es dialoguista, ¿sí? Y yo digo que sea un efecto disciplinador, ¿sí? Los sanciono a los dos y la próxima, si me permite el reglamento de la empresa, los echo. Porque si esto se vuelve a suceder, esto se transforma en cualquiera y me va a costar el puesto a mí. ¿Entiendes? Me van a decir, ay, mirá qué blando que es Alberti. ¿Sí? Dialogó, ¿sí? Pero después le volvieron a hacer lo mismo. Ahora este otro se peleó con fulano. Bueno, supongamos que prima Nicolás. Supongamos que Nicolás es el jefe, ¿sí? Y que se hace lo que Nicolás dice. Supongamos que yo no existo, que Nicolás está a cargo de esta gente. Pasa que, profe, si usted averigua, lo que está haciendo es básicamente plantear que hay situaciones en las que se amerita la violencia. Es preferible directamente sancionarlo. Claro, sí, pero bueno, a ver. Está bien, pero nadie tiene la razón. Por ahí él descubre algo, ¿sí?, de fondo, que a lo mejor, o sea, pueden ocurrir estas dos y puede haber terceras y cuartas opciones también. No, lo que yo le digo es que simplemente si usted va a analizar la razón, lo que está diciendo es que va a haber razones que lo van a meritar y razones que no. Claro, yo como tengo como un disvalor, podríamos decir, a la violencia, no creo en ella, lo que voy a hacer es sancionar. Y Nicolás cree que al contrario, se puede, bueno, supongamos que no hay mucha discusión y que todos acatan lo que dice Nicolás, inclusive lo consulta con el gerente y el gerente le dice, sí, metele, dialoga y fíjate. Bueno, supongamos que Nicolás, ¿sí?, digamos, arregla la situación a través del diálogo. Usó el valor diálogo, ¿no? ¿Sí o no? Un valor que no estaba aprobado todavía porque nunca había ocurrido esto, ¿sí? Sí. ¿Qué dice Jane? Si sucesivamente un valor es puesto en práctica para solucionar un problema
¿sí?, que se enfrenta a la realidad interna o a la realidad externa, ¿sí?, y esta solución que nos da ese valor es satisfactoria, no nos vamos a volver a preguntar cuando ocurra por tercera o cuarta vez alguna cuestión. No te digo que se agarren a trompadas, pero digo, a ver, supongamos que no se agarraron a trompadas, que hubo una discusión. Bueno, cada vez que haya algún problema, ese valor va a dejar de discutirse. O sea, ya Nicolás, si a la primera vez le fue bien, a la segunda que hay una discusión dice, no, vamos a dialogar, le va bien y esa gente no se vuelve a ver. Y así sucesivamente con el tema de ese valor puesto en juego, ¿sí?, ese valor va a dejar de ser discutible y va a pasar a convertirse en el tercer nivel de la cultura. El segundo nivel serían los valores, ¿no? Y va a haber un tercer nivel que es la esencia de la cultura para Jain, que son los valores que no son discutidos, ¿sí?, que él denomina creencias o presunciones básicas subyacentes, ¿sí?, aquellas cuestiones que a veces están desgajadas de la conciencia, ¿sí?, ¿sí?, pero que todos sabemos que se van a hacer de una manera. Por ejemplo, ¿sí?, va a lo mejor, alguien ingresa a la organización y le dice, y él dice, ¿y por qué hacen esto así? Si en el reglamento dice, no, vos no preguntes. Esto siempre se hizo así. ¿No les pasó nunca eso? ¿Sí? Esto siempre se hizo así. Porque es como a veces algo desgajado de la conciencia, ¿sí? A veces que a través del proceso de inducción, ustedes, bueno, los que cursaron recursos humanos o administración de personal, sabrán de que hay todo un proceso de inducción y adoctrinamiento que emplean muchas organizaciones, a veces de una manera más formal, otra manera de una manera más informal, pero es una forma de internalizar al individuo de los valores organizacionales, ¿sí?, o de lo que se cree que debe primar allí. ¿Estamos? A veces lo hacen multimediáticamente, a veces nada más que un compañero dice, che, mirá, fulano es piola, pero si vos le faltás a las reuniones que hace, te hace la cruz. No faltes a ninguna reunión, porque si faltás a las reuniones, él piensa que lo estás desconsiderando, ¿sí? O si no te piden opinión, no te metas. No te metas porque vas a resultar salpicado. No te metas. Y cuando el otro se metió y sale enchastrado, yo te dije que no te metieras. ¿Nunca les pasó eso? No te metas si no te piden opinión. O a veces decir, bueno, sí, no, acá las iniciativas son bien recibidas, ¿sí? Todo tiene que ver con lo cultural, ¿sí?, con este conjunto de creencias o presunciones básicas compartidas. Porque a veces hay cosas que no se pueden explicar de por qué se hace así. Cuando uno recién llega, por ejemplo, y como decíamos, ve a gente discutiendo en una organización, no sabe si están discutiendo para bien o para mal, salvo que estén insultando a tu madre, ¿sí? Pero si no lo están haciendo y están de alguna manera viendo cómo resolver un problema, uno puede ver que están enérgicamente discutiendo, pero puede ser que estén consensuando porque una creencia o presunción básica es que en esta organización las mejores decisiones siempre se tomaron con la participación de todos y todas. Y no es que como si yo lo miro a simple vista como un artefacto, con lo que me muestra, digamos, ese artefacto cultural, digo, uy, estos se están matando porque están enérgicamente hablando, y a lo mejor la creencia o presunción básica es otra. Entonces, ¿qué dice Jain? No nos tenemos que dejar solamente llevar por lo que vemos, oímos, ¿sí?, o sentimos. Porque puede ser que en el fondo haya creencias o presunciones que subyacen a eso y que es la esencia de la cultura, ¿sí? Si no hay preguntas, yo voy a compartir pantalla para darles la definición completa, ¿sí? Profe, no es una pregunta, ¿no? Y después y ahora también, díganme, sí. El primer nivel entonces eran las producciones o artefactos culturales, que habíamos dicho que era lo más visible o observable. Sí, señor. El segundo nivel sería el tema de los valores organizacionales. Que son confrontables con el entorno, ¿sí? Confrontables con el interno entorno. o externo. Perfecto. Muy bien. Y bueno, por último, sería esto que dijimos recién, que ya son las presunciones aceptadas. Básicas o creencias, ¿sí? Perfecto. Acá les traigo la definición completa de Jain. A ver, primero yo les dije que era un concepto complejo, ¿sí?
y que los sentidos más usuales tenían que ver con algunas cuestiones que estuvimos viendo. Pero además, ¿sí? Pero además, también, digamos, otros autores que están citados por Jane, que ustedes lo tienen en el capítulo, ¿sí? Dicen los valores dominantes aceptados por una empresa como la calidad del producto o el precio del liderazgo, etc. Lo que para algunos son los valores dominantes, para otros autores puede ser, ¿sí? Las creencias o presunciones básicas, digo, hay diferencia. Otros dicen, puede ser la filosofía que orienta la política de una empresa con respecto a sus empleados y clientes. Otros autores señalan que pueden ser las reglas de juego para progresar en la empresa, los hilos que un recién incorporado debe aprender a manejar para ser aceptado como miembro, ¿sí? A ver, ¿cuáles son aquellas cosas que a veces no están visibles, pero que son importantes para que yo pueda, ¿sí? Para que yo pueda, de alguna manera, hacer... Esperen que no los encuentro, ahí está. Para que yo pueda hacerlos de alguna manera visibles. Bueno, a ver, para que yo pueda progresar, perdón. Esta es la definición de Jane, ¿sí? Como yo les dije, puede ser un modelo de presunciones básicas o creencias inventadas. Fíjense que dice inventadas, descubiertas, o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas. De adaptación externa, que puede ser un problema con las ventas, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo resolver un problema con las ventas que disminuyeron? Si tengo que hacer más publicidad, si tengo que bajar el precio, si tengo que rediseñar mi equipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado, al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. ¿Sí? Esta es una aproximación a la definición de cultura muy clara desde mi punto de vista, por eso les hice toda esta introducción sobre los 3 niveles, porque para Jane hay 3 niveles. Uno que es el observable, que puede coincidir con las creencias, no es que todo tenga que ser diferente, pero otro que puede ser que lo observable, estos productos o artefactos culturales, no lleven engaños sobre la verdadera cultura de la organización, ¿sí? Sobre esas creencias o presunciones básicas que él entiende que son el nivel más profundo de la cultura, ¿sí? ¿Y en qué consiste este nivel más profundo de la cultura? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con la naturaleza del tiempo y del espacio, por ejemplo. En algunas organizaciones el tiempo se considera algo muy valioso, en otras, bueno, es más lento, ¿sí? O puede no dársele la importancia que tiene. Yo les conté un caso concreto, digamos, que yo viví. También, en algunos casos, el tema del espacio, cómo se maneja el espacio. En sus organizaciones, en la presencialidad, ¿todos podían entrar a todos los espacios? ¿O había algunos que les estaban vedados y otros que les estaban permitidos? Bueno, va a depender, ¿sí? Hay organizaciones de puertas abiertas, hay organizaciones de un manejo del secretismo y de la opacidad a niveles intolerables, donde todo se guarda, nada se informa, y finalmente se termina informando cuando ya las cosas están, digamos, definidas y decididas, ¿sí? Mientras tanto han corrido una serie de rumores que ya desgastaron a la mayoría de los grupos, en algunos casos, ¿no? Muchas veces cuando se va a hacer una reestructuración y nadie sabe qué va a pasar, empiezan, te va a tocar a vos, me va a tocar a mí. Bueno, un poco lo que pasó a nivel macro, ¿sí? De una macroestructura como la organización del Estado, puede pasar también a nivel micro, ¿no? En las organizaciones, claramente. Cuando, bueno, esas tensiones que yo les decía, que de acuerdo con Svartstein, ¿sí? El análisis organizacional tiene que ver con la resolución de estas tensiones. ¿Cuánta transparencia, cuánta opacidad?
¿Informamos todo, no informamos nada? ¿Qué informamos? ¿Qué cuestiones conviene? ¿Qué cuestiones no? ¿De qué manera? ¿A quiénes les informamos? Porque si informamos todo a todos podemos caer en pánico, ¿sí? Si vemos de que la cosa viene mal económicamente y hay que hacer un reajuste terrible, bueno, hay que ver, ¿sí? Lo mismo que centralizamos mucho el poder o lo descentralizamos totalmente. Ni lo uno ni lo otro. Ni calvo ni con 2 pelucas, ¿sí? Probablemente va a depender del tipo de organización. Una cosa es una burocracia profesional, otra cosa es una estructura que trabaja por mercados, que está agrupada por mercados como una estructura diversificada, ¿sí? Que atiende a distintos clientes o que atiende o que produce diferentes productos a través de unidades diferenciadas. Otra cosa es una adocracia que se creó para innovar, ¿sí? O para hacer proyectos innovadores en nombre de los clientes, ya sea un político o sea, digamos, alguien que necesita, ¿sí? Un auto que vuele, ¿sí? O quiera volar al espacio. Y no es lo mismo una estructura que recién nace y que se va construyendo sobre los valores de un fundador, ¿sí? Pero también el criterio de verdad. O sea, ¿cuál es el criterio de verdad de esta organización? ¿Cuáles son las creencias o presunciones básicas sobre el criterio de verdad de esta organización? En una organización donde, en una pyme, por ejemplo, ¿dónde va a estar por lo general el criterio de verdad? El dueño. Bien, ¿por qué, Martín? Y porque creo que pasa más por una autoridad de poder, ¿no? Pasa por ser la autoridad. ¿Y por qué? Pero también por una creencia acerca de que si nos llevó hasta acá bien, si la empresa se mantiene gracias a las decisiones que ha tomado, porque por lo general, les cuento, que ustedes ya lo deben saber, lo habrán visto seguramente sistemas administrativos cuando ven diseño de estructura con Misber, ¿no? O sea, las organizaciones de tipo simple, ¿sí? Por lo general son organizaciones muy centralizadas, vertical y horizontalmente, quiere decir que hay un gran poder de decisión en el uno, ¿sí? En el dueño o la dueña o los dueños, ¿sí? Y por lo general esa centralización les da un margen de maniobra ante un ambiente dinámico, ante un ambiente complicado, que no lo tienen las burocracias mecánicas, por ejemplo, donde para mover un alfiler tenés que pedirle una autorización. Entonces el criterio de verdad por lo general acá va a estar en quien toma las decisiones porque de alguna manera la gente le cree, ¿sí? Muchas veces el fundador ha pasado de cuando se retira, ya sea porque se jubila o porque muere o por lo que fuere, la empresa a veces hasta desaparece porque a veces ni siquiera forman a gente de la familia o a terceros para que queden a cargo de la empresa, porque tienen tal centralización en la toma de decisiones, ¿sí? Y la gente le responde porque justamente tienen el poder, como bien dice Martín, no solo porque no es algo que se tiene, no es el poder de He-Man, ¿sí? Sino es algo que la gente de alguna manera, digamos, hace caso a lo que, digamos, a las decisiones que toma el fundador porque le cree, sobre todo, tiene esa legitimidad de origen, ¿sí? Ellos están ahí porque la persona que toma decisiones, el uno de esa pyme, es quien la está llevando al éxito. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, el criterio de verdad seguramente puede estar ahí. Por supuesto, estamos simplificando, porque hay tanta variedad, yo ya lo expliqué en el primer encuentro, cuando vimos las organizaciones, la tipología que hay y los nuevos tipos de organizaciones que hay en este momento. En redes, donde se fabrica, puede fabricarse en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países, administrarse en 2, comercializarse en todo el mundo, ¿sí? Y auditarse virtualmente, ¿sí? Que no es lo mejor, por otro lado. Pero bueno, desde mi punto de vista. Ahora, fíjense ustedes que el criterio de verdad, a lo mejor en un laboratorio, ¿sí? Que realmente ha crecido, es mundial su prestigio y es el primero en vacunar, ¿sí? En sacar la vacuna contra la COVID-19,
Bueno, el criterio de verdad seguramente va a estar en los científicos que están en el departamento o en la gerencia de investigación y desarrollo, por ejemplo. ¿Sí? Porque gracias a ellos la empresa crece, se mantiene y es prestigiosa. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Esto no significa que sea sine qua non el único criterio, puede existir varios criterios. ¿Se entiende? Acerca del género humano, ¿cuál es la creencia acerca del género humano de esta empresa? ¿El género humano es bueno o malo por naturaleza? ¿Es susceptible de ser controlado? ¿Es susceptible de mejorar, de desarrollarse? Bueno, si creemos que el ser humano es susceptible de ser perfectible, ¿sí?, de desarrollarse, tenemos empresas que gastan muchísimo de su presupuesto en programas de capacitación permanente y continua, ¿sí? Y consideran a veces al error como una oportunidad, ¿sí? Y no al error como algo, digamos, absolutamente negativo, sino que tiene sus puntos a favor también, que puede ser que tenga que mediar un proceso de aprendizaje, porque hay una discrepancia entre lo que se espera que haga el individuo y lo que está haciendo realmente. Hay que salvar esa brecha, ¿sí?, entre lo que se esperaba que hiciera y lo que realmente está haciendo. Entonces, si tenemos fe en el ser humano, si hay una concepción de que el ser humano puede aprender, de que a veces no tiene la culpa, sino que no está bien liderado, puede ser también, ¿no? Puede ser que yo diga, ningún alumno estudió, y a lo mejor el que fracasa es el docente y no el estudiante. ¿Se entiende esto? O sea, no llegan los conocimientos como deberían llegar. Puede suceder y podría suceder. ¿Se entiende? O decir, también tiene que ver con la capacidad de gestión de cada uno, ¿sí? Si uno es ministro, ¿sí?, y bueno, tiene que saber que se tiene que enfrentar a varias cuestiones, ¿sí?, a los medios de comunicación, a sus colaboradores, a otras cuestiones que a lo mejor escapan a su control y a las decisiones de quien te designó. Con lo cual, y a tu expertise, ¿sí? Está bien que son cargos de confianza, y ustedes me dirán, ¿cómo cambió el presidente? Cambió a Solá por Cafiero, en un cargo tan sensible como es el canciller, que por lo general el canciller es un cargo de primer nivel, porque tiene que ver con tus relaciones con el mundo y con tu experiencia, ¿sí? Bueno, pero como son cargos de confianza a ese nivel político, ¿sí?, son cargos llamados discrecionales, donde no están reglamentados, donde el presidente puede disponer de quiénes van a ser sus colaboradores en las áreas principales del Estado, ¿no? Bien, entonces, las creencias acerca de en qué contexto estoy, cómo estoy posicionado. Seguramente ustedes me podrán decir, los que trabajan, ustedes deben tener una percepción, la empresa misma debe tener una percepción de cómo está considerada en su medio ambiente, ¿sí o no? Si es de... Claro, sí, claro. Sí, pero ¿Cómo nos posicionamos? Seguramente si somos una empresa de primer nivel y encima monopólica, sabemos que, bueno, tenemos bastante capacidad de influencia sobre otras variables y sobre otras organizaciones, ¿sí o no? No es lo mismo el Grupo Clarín con el poder que tiene que una radio de una localidad del Chaco, como decía Marina. ¿Se entiende esto? Está clarísimo. La relación con el contexto en algunos casos es de fuerte influencia y en otros casos puede ser de sumisión, ¿sí? No me queda nada más que aceptar todas las variables. Viene una ley que me dice que tengo que hacer esto y no me queda otra que acatarla. En cambio, si tengo poder, puedo presentar recursos, ir aquí, ir allá, hasta que puedo hasta no cumplirla, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿para qué voy a dar ejemplos que son por todos conocidos, ¿no? Si quieren que sea más explícito, díganmelo, que no tengo inconvenientes, ¿sí? Pero, a buen entendedor, pocas palabras, señoras y señores y señoritas. Voy a seguir compartiendo, si me permiten. ¿O estoy demasiado denso y quieren que termine?
¿Me aguantan? Vamos bien, profe. No, comparta. Vamos bien. ¿Me aguantan un poquito más? ¿Sí? Sí. No vamos a hacer recreo igual, pero un poquito antes los voy a dejar, porque mi presentación, si no es muy larga, no. Pero bueno, igual tienen para leer. Yo les traje igual algunos agregados, ¿sí? Como para que ustedes vayan también, digamos, teniendo otras, digamos, visiones de la cuestión, ¿no? Fíjense que en esta, ¿qué decimos? Cada organización también desarrolla este conjunto de creencias, ¿no? Suposiciones, entendimientos, que muchas veces no están escritas. Son reglas que están implícitas, ¿sí? Y que hacen que nosotros nos comportemos de determinada manera. Vamos aprendiendo cómo tenemos que saludar, observamos a un cliente o qué cliente tengo que atenderlo, especialmente porque ese cliente luego, si invierte o si me compra, digamos, tal mercadería, esto va a posicionar a la organización o no, cosas que a veces alguien puede no saberlo, ¿sí? ¿No? Y si yo no me comporto como un miembro más de la organización, y puede ser de que no me acepten mis compañeros o compañeras, y a veces la aceptación de los pares es muy importante. ¿Nunca les pasó que cuando empezaban a trabajar el primer día no querían ni respirar y observaban lo que hacían los demás? ¿Sí? O se preguntaban, che, ¿se tomará café acá? ¿Habrá que poner plata para el café? ¿A qué hora pararán para comer? A lo mejor nadie nos explicó, y a mí me ha pasado de empezar a trabajar en un lugar y que organizaciones grandes incluso, y que cuando era mucho más joven, ¿no? Que estaba estudiando con ustedes, y bueno, y cuando era profesional también, muchas veces tuve que descifrar algunas cuestiones. Cuando fui como director de estudios de ese colegio no me contaron toda la verdad de cómo venía la historia. Me dijeron, bueno, va a haber algunos conflictos, pero venían de una pelea furiosa por el poder, una familia, ¿sí? Con lo cual se imaginan después qué pasaba con el director general, que a la sazón había sido rector durante 30 años casi. Y ahora pasaba una función más de relaciones institucionales. Bien, entonces, o sea, la aceptación de estas reglas, pero incorporarlas, hacerlas partes, ¿sí? Es muy importante, porque transgredirlas muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, hay organizaciones donde levantar la voz no está bien visto, y si yo transgredo 10.000 veces esa cuestión, bueno, puede ser de que me tomen como un loco. ¿Se entiende esto? Así directamente les digo, porque pasa a veces, ¿no? O es una organización muy hipócrita, por ejemplo, y todo se sonríe, pero bueno, claro, uno cree que está en un lugar muy lindo, pero después te das vueltas y te traicionan, ¿sí? Entonces hay que conocer estas reglas de juego de alguna manera, porque van a tener que ver con el posicionamiento que yo tenga en la organización, ¿sí? Les quiero compartir algo más, ¿sí? ¿Y por qué no me comparte ahora? Compartir. Ahí está. Bien. Bueno. Hay otro autor que es Robbins, ¿sí? Que es un autor de administración general también, es un autor americano, que habla de sistema de significados compartidos por sus miembros. O sea, un sistema de creencias o un sistema de presunciones, podríamos decir, ¿no? Y dice que la cultura tiene determinadas funciones, ¿sí? En primer lugar, dice, establece fronteras. O sea, va a crear diferencias entre una organización y la otra, ¿sí? Ninguna organización es igual a otra, si sean dos bancos muy similares, dos instituciones educativas, dos fundaciones, ¿no? Dos organizaciones públicas. Es probable que tengan rasgos culturales a lo mejor similares por el tipo de actividad, en algunos casos, pero subculturas diferentes, o sea, va a haber diferencia entre unas y otras. Y por lo tanto va a transmitir entonces un sentido de identidad a los miembros, porque no somos iguales que aquella, hay cosas que nos van a diferenciar, ¿sí?
para mejor o para peor, ¿sí? También, de alguna manera, nos compromete con algo más que el interés individual, ¿sí? No se olviden del principio de Fayol, ¿sí? El interés individual nunca debe el interés general de la organización o de la empresa nunca debe subordinarse al interés particular de un individuo o de un grupo, ¿sí? Por eso a veces van a ver que cuando se hacen cambios en las organizaciones o al nivel del Estado inclusive, bueno, puede ser mi mejor amigo, pero por razón de Estado, por un interés general, tengo que cambiarlo, ¿sí? Para evitar un problema mayor. Lo estamos viendo en estos días, ¿sí? Y pasa en las organizaciones también, ¿sí? También es un aglutinante que ayuda cuando esa cultura es homogénea, ¿no? Cuando realmente no hay una fragmentación cultural, ¿sí? De mantener unida la organización. O sea, ¿cuáles son los estándares de satisfacción de esta organización en cuanto a lo que tenemos que hacer? Si el cumplimiento, tenemos que pasarnos del trabajo que hacemos, está bien esto, tenemos que siempre hacerlo con calidad, lo que decimos tiene que ser siempre lo correcto, etc. Bueno, puede ser un aglutinante el lenguaje que empleamos, ¿no? Inclusive en la propia organización puede haber subculturas donde los profesionales hablan con un lenguaje, los gerentes con otro, ¿sí? Los del núcleo, los operarios del núcleo operativo con otro, etcétera, etcétera. Puede haber inclusive subculturas al interior de la organización, obviamente, ¿no? Pero quizás haya que mantener vivo algunas creencias o presunciones básicas acerca de, en esta organización todas las personas son consideradas de la misma manera a la hora de definir, digamos, ascensos. El ascenso se hace por mérito y no por antigüedad, por ejemplo, ¿sí? Puede haber presunciones básicas, o en esta organización se valora mucho la lealtad. O sea, evidentemente el paso del tiempo y el permanecer en la empresa comprometido con ciertos valores del fundador te va a dar un valor agregado, ¿sí? Y también va a servir como un mecanismo, ¿no? Que de alguna manera va a decir, bueno, en esta organización es preferible que no entables relaciones personales con otros compañeros de trabajo, no está bien visto, ¿sí? En la organización beberiana, ¿sí? Burocrática beberiana, no podía haber cónyuges ni personas con lazos sanguíneos en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Bien. Bueno, algunos elementos de la cultura. Muchas culturas se manejan por símbolos, la simbología es muy importante en algunas organizaciones, incluso el tema de lo simbólico desde el punto de vista de grandes oficinas que me están simbolizando de que ahí hay poder, ¿sí? U oficinas puestas en lo alto del edificio, en el último piso donde están, digamos, quienes manejan los hilos de la organización, o sea, que toman decisiones político-estratégicas, ¿sí? Las que no están programadas, ¿sí? Podría ser, ¿sí? ¿Estamos? También los símbolos de una cultura pueden ser los símbolos de una nación, claramente, ¿no? Los héroes. En todas las organizaciones puede haber héroes antihéroes. Por ejemplo, un héroe puede ser considerado alguien que en un momento de crisis, como la que pasamos en el 2001, en el 2008, en menor medida, etcétera, etcétera, o ahora puede decir, no, miren, la pandemia vino, no podemos mantenernos con los mismos sueldos, si ustedes hacen el esfuerzo, salimos todos adelante, nos reducimos un poco la jornada, pero no podemos pagarles a todos lo mismo. Supongamos que esa persona tiene éxito y luego, digamos, la organización se recupera, crece, todos ganan más, todos están felices. Ante un momento de crisis, esta persona va a ser una persona creíble, porque va a ser recordada como aquella que salvó a la organización en momentos de una crisis muy profunda, económica o una crisis política o una crisis de credibilidad, porque hubo intoxicados, por ejemplo, en una gran hamburguesería o por lo que fuere, ¿no? Por cualquier cosa que uno pueda dar soluciones a esos problemas, esos pueden convertirse en héroes. Puede haber individuos, también puede haber lo que
está traducido como villanos, ¿no? O como antihéroes. Como villanos está traducido en el texto de Jane. También hay ciertos ritos que uno ve en algunas organizaciones, ¿no? Hay ciertos ritos, puede haber reuniones los viernes de todo el equipo, puede haber un día de campo cada tanto, puede haber la reunión del gerente en el comedor común de todos los empleados. Bueno, y los valores que son los que vimos, ¿no? Por supuesto, como algunos de los elementos. Yo dejaría acá, porque están 2 horas 45, no, 1 hora 45, casi 2 horas de teórico, es como mucho, ¿sí? Sin parar, no, sobre todo para ustedes, yo podría seguir, pero ahora me gustaría que, esto es otra cosa, bueno, preguntas. Yo tengo una, pero es para revalidar algo. Cuando usted mencionó su ejemplo de la universidad, ¿cuándo fue? No sé si se acuerda cuando me dio el ejemplo a mí de cuando le había tocado ir a las 9. Sí. Profe, ahí usted no lo pudo ver porque técnicamente dentro de lo que es la visibilidad del artefacto, eso nunca lo iba a poder, nunca iba a poder distinguir dentro de la cultura de la universidad, porque usted solamente veía la parte de artefacto, no veía, puede ser la parte del supuesto básico o algunas creencias o percepciones que ya la gente que está dentro de la cultura sabía de que si lo citan a las 9, en realidad la reunión empieza a las 10. ¿Puede ser que sea por eso? Claro, porque no te olvides que la universidad se reabre en el 84, ¿sí? Sí. Yo vengo a vivir a Buenos Aires en el 88. Vengo desde Rosario. Yo daba una materia que era Teoría de la Administración Pública 1 porque había venido a hacer mi maestría en Administración Pública, que venía porque éramos 500, aprobábamos 30 de todo el país, eran 26 de Buenos Aires, 4 de Rosario y 1 de Mar del Plata. 4 de Rosario y un compañero de Mar del Plata. O sea, yo venía y tampoco venía formado para entender lo que era una organización desde el punto de vista del análisis organizacional, que después me fui formando en el posgrado y en trabajos a través de organismos públicos. Yo he trabajado en consultoría por el BID, por el Banco Mundial y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también en algunas otras cuestiones privadas. Pero, o sea, a ver, y por otro lado, yo no conocía la Universidad de Luján. Yo venía a Buenos Aires, me vine a vivir acá para hacer el posgrado, y además iba a Rosario a dar mi clase los días sábados, hasta que me contactan desde aquí a través de un contacto, porque esto también es importante, los contactos son importantes en la profesión. Si en cualquier profesión es así, no es que yo diga que sea lo mejor o lo peor, pero en este momento es así, en algunos casos. Yo igual concursé para la maestría y todo, pero después también el vicedecano, que era con quien yo estaba trabajando de la facultad, me recomienda acá, y yo empiezo a trabajar en una materia en San Miguel, en 2 materias, pero una era una que ya nos iba a dar más, que era administración comparada y que tenía que ver con todos los procesos de reestructuración del neoliberalismo en el mundo, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y que acá se estaban dando se iban a dar luego con el gobierno peronista de la década del 90. Entonces, yo daba esa materia y daba otra materia que era Introducción a la Administración. Y Administración General, de la cual soy profesor asociado, ¿no? Concursado acá en la universidad. Pero, claro, yo no tenía idea de cómo era eso, y cuando a mí me decían un horario, yo estaba acostumbrado a ir a una universidad donde los horarios se cumplían y donde yo estaba, por más que los viernes a la noche viajara, en Rosario yo estaba a las 9 de la mañana en la facultad, Córdoba y Moreno en ese momento, ¿sí? Y estaba allí hasta las 12 o hasta la 1 del mediodía.
y volvíamos, y después acá teníamos un seminario a la tarde con unos profesores que la facultad nos estaba capacitando, pero claro, yo no conocía nada de la universidad, ni podía googlearla como ahora uno puede googlear, mirar las páginas, uno se va haciendo una idea, por lo menos de lo que declaran. Después, si lo que declaran es lo que ocurre en la realidad, eso es muy difícil. Yo he visto trabajos, he visto páginas web para analizar organizaciones y todo, y después lo que pasa en la realidad es muy diferente, ¿sí? Te dicen que el capital humano es lo mejor que hay, como señalan algunos autores, ¿no? Eso de los valores añadidos, y cuando ante la menor crisis despiden el 40% de la planta. Entonces, no es lo mismo lo que se declara que lo que se hace a la hora de que las papas queman. Con lo cual yo no tenía idea y tampoco tenía referencias, ¿sí? Fui a ver qué pasaba. En ese momento era atractivo para mí tener, aparte de la beca, otro ingreso. Aparte, después entro en CONICET también, hago iniciación y perfeccionamiento con un proyecto de investigación. Bueno, y con el cual hice mi tesis de maestría. Y la defendí, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual a mí me sirvió mucho. Pero en ese momento yo no tenía idea de cómo era. Después fui aprendiendo. ¿Cuándo voy aprendiendo? Cuando me dice alguien, ¿sí? No, mirá, acá tenés que venir, se cita antes porque se sabe que mientras que llegás, tenés 1 o 2 horas para venir. Si venís en auto tenés menos, pero yo en ese momento no tenía auto. Y además, digamos, la organización se está reorganizando porque en 5 años, digamos, todo el mundo quería hacer todo, pero bueno, de a poco se fueron nutriendo a los centros regionales, se fue construyendo. La primera gran construcción que se hace es en mi gestión en el Centro Regional San Miguel en el 98, donde estaba el actual rector, era el rector en ese momento también. Y después deja por un tiempo y después volvió hace 3 años. Bueno, de hecho yo hasta el 1 de febrero fui secretario académico de la universidad. Por poco tiempo en pandemia, pero antes estuve como secretario de extensión y antes como relaciones institucionales y cooperación internacional. Pero, ¿qué les quiero decir? La cultura va cambiando. Y muchas veces tiene que ver con lo local también. Luján tiene muchas cosas de lo local, San Miguel es más urbano, ¿sí? San Miguel está más cerca del centro y por ejemplo, con los estudiantes de San Miguel, yo siempre di en San Miguel igual clases, nunca en Luján. Y en San Miguel, por ejemplo, los estudiantes dicen voy para el centro, para ellos el centro es capital, pero no lo ven como otra ciudad, lo ven, sí, como otro lugar, pero que les queda 1 hora de tren, o 1 hora en auto, o digamos, en cambio Chivilcoy es más, digamos, una región mucho más tranquila, con mucho menos estudiantes, con otro dinamismo, quiero decir, más lento, en algún sentido lento, me refiero al tema de los tiempos quizás, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los horarios son totalmente diferentes a los horarios de San Miguel y los horarios de Luján son diferentes a los de Campana o entre los centros regionales y cada uno tiene su subcultura, claramente, aún dentro de una misma organización. O sea, la dispersión espacial, como forma parte de la complejidad organizacional, ¿sí? Claramente también por ahí genera subculturas diferentes. No sé si te contesté, Martín. Pero claro, no, yo no tenía referencia. No, sí, y después cuando estuve en San Miguel, sí, entendí las diferencias culturales y entendí que el poder estaba en Luján. Y ahí hubo ¿por qué? Porque para que ustedes, digamos, el trabajo de adoctrinamiento es muy importante en las organizaciones. A veces yo hablo de adoctrinamiento, pero me estoy refiriendo al término en base a lo que Misber establece en su texto Diseño de Organizaciones Eficientes. No me refiero al adoctrinamiento político, ¿sí?
que puede tener un partido político con sus afiliados, sino como organización, ¿no? Que es lógico. Me refiero al adoctrinamiento que generalmente es cultural, ¿no? En una organización. Y es que te recuerdan muchas veces las cosas que deberías hacer para cumplir con esas reglas, a veces explícitas, a veces implícitas, o esas creencias y que no lo estás haciendo. Por ejemplo, cuando vas a una sucursal y te crees el dueño de esa sucursal y resulta que viene el gerente general o el director general y el obispo te saluda a vos, el coronel de la brigada te saluda a vos, el del Rotary te saluda a vos y el gerente general queda con un saludito ahí nomás, pero después todos hablan con vos. Y vos se te pasó de integrarlo porque estás mal acostumbrado a ser el centro de la cuestión y resulta que al otro día te llaman y te dicen que te cambiaron a la sucursal de Colegiales en vez de estar en la sucursal de Villa del Parque que estaban. Y ahí perdiste todo lo que creíste que habías ganado. ¿Cómo te lo recordaron? Sí, te dijeron, flaco, ya no vas más ahí, ahora vas para acá, a ver cómo te la arreglás acá. Ustedes, créanlo o no, esto es así. Me ha pasado queriendo tomar decisiones autónomas en San Miguel, de hecho he tomado todo lo que he podido, ¿sí? Todas las decisiones que he podido las he tomado, sin consultar, porque creía de que ahí sí debía hacerlo, ¿sí? Porque aparte había un reglamento muy antiguo que me daba funciones, pero parecía que tenía que controlar hasta las planificaciones de los docentes, cuando en realidad la Universidad de Luján es una universidad departamental donde cada departamento, que hay 4, son las unidades de investigación, docencia y extensión. Con lo cual un director de centro no es más que ni más ni menos que un representante del rector en la zona, donde tiene que velar porque, bueno, estén las aulas bien, mantener la gobernabilidad, de alguna manera hacérsela más fácil al rector, pero no ser más que el rector. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, el problema no es con el rector por lo general, el problema es con los secretarios, ¿sí? Que los secretarios tienen el poder añadido que puede tener cualquier, digamos, colaborador del uno en cualquier institución, ¿sí? Y después están los gerentes de sucursales, ¿sí? O los directores de sucursales o de centros regionales, donde muchas veces el territorio cuenta, ¿sí? Porque el contacto a veces con el municipio lo tenés vos, estás a 2 cuadras, ¿sí? Con la Cámara de Comercio también, ¿no? En Luján pasa lo mismo. Pero pero esto es así en política, tanto macro como micropolítica, ¿sí? Tenés que cuidarte o sea, tenés que ir por el camino que tenés que ir, diría Drucker, ¿sí? Lo que él denomina las actividades de conciencia, aquello que deberías hacer y no estás haciendo, ¿sí? Y para mí Isberson es el adoctrinamiento que sobrepasa la inducción, ¿se entiende? La inducción es cuando vos ingresás a una organización y te hacen saber, bueno, esto convendría que lo hagas de esta manera, esto de la otra, o el director general te siente y te dice, bueno, a mí me gustaría. No me acuerdo que me sienta un director general y me dice, mire, en esta organización nadie dice malas palabras, nadie tutea, nadie lo puede tutear porque usted va a tener un cargo que tienen que tratarlo de usted. O sea, era una formalidad, o sea, por ahí no pasa la cuestión. Pero para la organización eso era importante, mantener ciertas normas, ciertas reglas formales, ¿sí? Y bueno, era la cultura organizacional que había impuesto el fundador. Y que los nuevos miembros de la organización, más jóvenes en ese momento, queríamos, a lo mejor no cambiar, pero queríamos modificar, hacer algunos cambios. Ustedes saben que la cultura no se cambia por decreto, ¿sí? En realidad estoy parafraseando a Crozier, un autor que ustedes digamos, van a estar familiarizados, o de hecho ya lo deben estar con algunos textos que tienen, en un texto que él denomina la sociedad no se cambia por decreto. ¿Qué quiere decir esto? La cultura no se cambia por decreto que yo les estoy afirmando. Quiere decir que directamente, ¿sí?
un cambio en la norma no me va a cambiar costumbres, valores, creencias que estaban fuertemente arraigadas. Me va a llevar un tiempo. Y va a tener que haber una fuerte decisión y una voluntad política para que eso ocurra. Inclusive si leen a James, van a ver cómo les elegimos el texto que tenga la compañía A y la compañía B como dos compañías con culturas diferentes, ¿sí? Con presunciones básicas y creencias diferentes. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, yo les agradezco el encuentro, espero que hayan entendido el tema, por supuesto estoy a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta. Me pueden preguntar ahora o más adelante. Voy a volver a estar con ustedes, no me acuerdo ahora qué lunes, sincrónicamente. ¿Sí? Saben que nuestros encuentros son sincrónicos los días lunes y asincrónicos los días jueves. Así que les agradezco la atención, espero que la hayan pasado bien, yo me sentí muy cómodo, muy bien, y gracias por las participaciones y las preguntas. Gracias, profe.